Hola, soy María Brito. Le vengo a hablar sobre la aplicación de las normas de presentación de trabajo de la investigación de la Universidad Fermín Toro. En ellas tenemos algunos aspectos generales como lo son de lenguaje de estilo en el trabajo, aspectos mecanográficos, tipo de letra, márgenes, sangría, interlineados, contenido en serie, ubicación de títulos y subtítulos, paginación, formas de citar, las siglas y cifras, abreviaturas por citas y notas, cuadros y figuras, y diagramación de cuadros y gráficos. También tenemos por último referencias. Comenzaremos por la de lenguaje de estilo en el trabajo. Se debe tener presente que no se deben utilizar abreviaturas en la redacción. Se debe evitar el uso de expresiones poco usuales. El texto se debe redactar en tercera persona. La construcción de párrafos, la puntuación y el uso de las letras mayúsculas y minúsculas deben ajustarse a normas gramaticales. La redacción debe ser clara y precisa. También hay que tener en cuenta que en la construcción del trabajo el participante establecerá la cantidad de líneas que debe poseer cada párrafo, cuyo rango oscila entre 6 y 10 líneas, las cuales se estructuran a 1,5 centímetros espacio entre línea y párrafo. Tenemos los aspectos mecanográficos, que estos lo utilizaremos mediante el aula virtual. Lo encontraremos como procesos de trabajo, de investigación en la plataforma de Saya, uft.edu. También tenemos los tipos de letras. Se podrá utilizar Arial o Times New Roman. El tamaño de la letra debe ser número 12. Se efectúa el tamaño número 12 en títulos de primer orden, que debe ser en tamaño letra número 14. También se efectúa en dedicatorias y reconocimientos, y en textos de los gráficos y cuadros, donde se permite tamaño entre 10 y 12. En los márgenes, el margen izquierdo debe ser a 4 centímetros, mientras que el margen inferior, superior y el margen derecho debe ser a 3 centímetros. En cuanto a la sangría, al inicio de cada párrafo se utilizará una sangría de 1 centímetro. En citas textuales mayores a 40 palabras se utilizará una sangría de 1 centímetro. Y en cada referencia bibliográfica, la segunda y demás línea que la conforma deben guardar una sangría de 0,5 centímetros. Tenemos también lo que son los interlineados. En los interlineados tenemos 3 tipos de interlineados. La primera sería la de 1 centímetro, que esta se utilizaría en líneas de cada grupo de datos de la portada, encabezado y cuerpo del resumen, en líneas de cada grupo y subtítulos. Mientras que se utilizará 1,5 centímetros en todo el desarrollo del trabajo, en descripción documental del índice de referencia, en citas textuales menores a 40 palabras. Y utilizaremos un espaciado de 2 centímetros para el índice general, para separar el título de la abreviatura y cada vez que se vaya a escribir un subtítulo. También tenemos contenidos en serie. Estos contenidos de serie se utilizarán cuando se requiere enumerar varios elementos dentro de un mismo párrafo. Se utilizarán letras minúsculas seguidas de un paréntesis a la derecha. Cuando se requiera destacar elementos o ideas en párrafos separados, que estos serán de primer nivel, se utilizarán números arábicos seguidos por un punto. Y en el caso de párrafos que se desprenden de otro párrafo, es decir, de segundo nivel, por guardar relación secuencial se utilizarán letras minúsculas. Tenemos la ubicación de los títulos y subtítulos. En índice general y desarrollo del trabajo se podrán presentar subtítulos hasta de cuarto orden. En el desarrollo del trabajo, los títulos deberán ir en la primera página de cada capítulo centrado y en la parte superior. También debajo del título, centrado y separado a un punto de 1,5 centímetros, se escribirá el título del capítulo con mayúsculas. También tenemos la paginación. Las páginas preliminares se utilizarán los números romanos en minúsculas. Para páginas del texto se utilizarán números arábigos. Y se efectúan las primeras páginas de introducción, capítulos, las conclusiones, las referencias bibliográficas y las páginas de presentación de anexo. En las formas de citar tenemos: en la incorporación al texto de las ideas o datos de autores o fuentes consultados se podrán utilizar la modalidad autor
Fecha. En las citas textual o directa se transcribe entre comillas la idea tal como está expresada en la fuente consultada. Si se encuentra entre comillas, se utilizará entonces doble comilla. En la cita ideológica o indirecta, la idea se incorpora de manera parafraseada, resumida o comentada y no se encierra entre comillas. Las citas parafraseadas permiten que el investigador exprese lo señalado en la fuente consultada con sus propias palabras, manteniendo la idea del autor. También tenemos los cuadros y las figuras. Como podemos ver, aquí tenemos un ejemplo de cuadro que nos dicen que esto debe ser anunciado en los párrafos procedentes a su presentación. Cada cuadro debe presentar en la parte superior del mismo, el número que lo identifique en números arábigos y negrilla, la primera letra en mayúscula y sin punto final. Aunque pertenezcan a capítulos diferentes, posteriormente a un espacio de 1 centímetro, el título del mismo en cursiva. Ambos deberán estar lineados al borde del margen izquierdo sin guardar sangría. En la parte inferior del cuadro se identifica la fuente de donde fue extraído, título de la fuente, página, autor y año. Y ciudad. En caso de que la autoría sea del investigador, se indicará como construcción propia y el año. Acá tenemos un ejemplo también de las figuras y nos dicen que las figuras, a diferencia de la única diferencia que tienen los cuadros, es que llevan la denominación correspondiente en la parte inferior. Tenemos las referencias. Se representan en estricto orden alfabético, indicando de manera general primer apellido e inicial del primer nombre, año entre paréntesis, título de la obra en negrilla, número de la edición entre paréntesis, ciudad donde se editó y nombre de la editorial. Acá también tenemos unos ejemplos donde se puede apreciar lo antes ya mencionado. Gracias.